Bien, bienvenidos a este servicio de hoy, jueves 12 de noviembre del 2020. Sean bienvenidos cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Dios les bendiga. En esta ocasión, quiero que vayamos a un pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Abran sus Biblias ahí en el capítulo número 18. Vamos a estar leyendo los versículos del 21 al 35. Voy a tener la lectura de este pasaje, búsquenlo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo número 18, versículos del 21 al 35. Bien, dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Le puse por título al sermón 70 veces 7. 70 veces 7. En todo el capítulo número 18, Jesús da valiosas enseñanzas acerca de la humildad, acerca del consuelo, acerca del perdón. En los versículos del 1 al 6, el capítulo inicia con los discípulos preguntándole al Señor Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús pone en medio de ellos a un niño y les dice: cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Jesús continúa con la parábola de la oveja perdida en los versículos del 10 al 14, donde nos muestra cómo el pastor no está contento con tener 99 ovejas en su redil, sabiendo que le falta una, y arriesgando todo, pues sale a buscar a la oveja perdida y la trae de nuevo al redil. En los versículos del 15 al 20 de este capítulo número 18, Jesús ofrece una guía detallada respecto a la manera de solucionar los conflictos dentro de la iglesia. El propósito es la reconciliación y al final, pues es severo para todo aquel que no quiera responder al proceso de reconciliación. Pero este proceso sabemos que no es para castigo, sino para solución de los problemas entre los hermanos. El texto que leí en los versículos del 21 al 35 nos habla sobre el perdón, palabra difícil de escuchar, porque sabemos que el perdón se dificulta tanto para recibirlo como para ofrecerlo. Pero por otro lado también es de suma importancia esta palabra, el perdón,
porque recibir y dar perdón es tema central de nuestra fe. Entonces, en estos versículos, el Señor Jesús ilustra, mediante esta parábola, el carácter perdonador de Dios y mediante ella reforzar la enseñanza del perdón. El propósito que quiero que quede en sus mentes es que como creyentes, como hijos de Dios, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados en Cristo, somos llamados por Dios a perdonar a aquellos que pequen en contra nuestra. Escuche bien, como creyentes o como hijos de Dios que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados en Cristo, somos llamados por Dios a perdonar a aquellos que pequen en contra nuestra. 3 preguntas que le daremos respuesta en el transcurso del sermón. La primera, ¿cuántas veces debo de perdonar? Segunda, ¿cómo debo de perdonar? Y la tercera es, ¿qué sucede si no perdono? Bueno, en esta ocasión vamos a ver 3 puntos importantes acerca del perdón en los cuales vamos a darle respuesta a estas 3 preguntas. El primero es la cantidad de veces que debo perdonar. El apóstol Pedro sale a cuadro. En el Evangelio de Mateo, aquí nuevamente Pedro sale a cuadro nuevamente, y en este relato Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? La palabra griega de perdonar que se usa aquí se refiere a dejar ir o a despachar. Y en este momento de la enseñanza se usó la palabra para referirse a la cancelación de una deuda moral. Y fíjense cómo Pedro, en vez de escuchar la respuesta de su Señor, propone una respuesta suya. Porque le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero no espera una respuesta de parte del Señor, sino que él mismo se responde con otra pregunta. Dice, hasta 7. Y es el estándar humano. Aquí podemos ver un punto de la cantidad de veces. Encontramos un estándar humano. Dice Pedro, ¿hasta 7? Pedro pensó que estaba siendo generoso con sus obligaciones religiosas al sugerir a Jesús que perdonando 7 veces era más que suficiente. Después de todo, los rabinos judíos limitaban a 3 veces el perdonar a alguien, y el apóstol Pedro creyó que con esto iba a deslumbrar a Jesús. Por eso dice hasta 7. Estoy siendo magnánimo porque pues, los rabinos me enseñan que son 3 veces los que debo de perdonar, y yo pues digo que hasta 7. Existe en el ser humano una naturaleza corrompida, lo sabemos, que nos inclina a restringir el hacer bien y a pensar que cumplimos de forma sobrada con nuestros deberes religiosos, especialmente con respecto a perdonar a los demás. Y creemos que somos muy magnánimos cuando perdonamos a alguien. Pero la respuesta de Jesús derriba el argumento que Pedro había construido cuidadosamente. Y entonces pasamos del estándar humano que dice Pedro hasta 7 al estándar divino que dice el Señor Jesús 70. Dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le responde directamente a la pregunta hecha por Pedro. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y podría traducirse 70 veces 7, o 77 veces 7, o 7 a la séptima potencia, no, a la 70 potencia. No está dando el Señor Jesús una clase de matemáticas. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que se debe perdonar las veces que sean necesarias. Esto hace referencia a que el perdón debemos otorgarlo siempre. Esto es una lección acerca de la gracia. No es una lección acerca de matemáticas, ni a ver que si el 7 es el número perfecto y tratar de usar la numerología para tratar de darle interpretación a este pasaje, ¿no? Este es un pasaje que nos habla y nos da una lección acerca de la gracia. Cuando Jesús dice, no te digo hasta
hasta 7, sino aún 70 veces 7, está refiriéndose a perdonar siempre. En lugar de Pedro recibir un elogio de parte del Señor Jesús, recibe una leve amonestación de parte de Cristo. No le estaba diciendo a Pedro que llevara en una libreta o en un libro, pues, la contabilidad de las veces que alguien peca en contra de él. Quería decir simplemente que un cristiano tiene los recursos espirituales para perdonar siempre. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos el recurso espiritual por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros para perdonar siempre. Si Dios llevara una cuenta de todos mis pecados cometidos, estaría perdido, definitivamente. En cambio, qué consuelo tan grande es saber que nuestro Dios y Padre nos perdona ampliamente. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios, porque en él encontramos este espíritu perdonador. Dios es amplio en perdonar. Entonces, primer punto, encontramos las veces o la cantidad de veces que debo perdonar. Tenemos el estándar humano, que Pedro dice hasta 7, y tenemos el estándar divino, que es 70 veces 7, o es perdonar siempre. Antes de entrar al punto número 2, les comparto una frase que leí, una frase dicha por Charles, no sé si esté bien dicho, Charles Stanley, quien es el pastor de una iglesia muy grande ubicada en Estados Unidos, en Atlanta. Habla acerca del arrepentimiento, y él se refiere al arrepentimiento no es decir que lo sientes, tampoco es admitir tus pecados. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo. Lo vuelvo a leer. Arrepentimiento no es decir que lo sientes, tampoco es admitir tus pecados. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a un Dios santo. El pasaje que acabamos de leer, los versículos del 21 al 37, y esta parábola no nos hacen referencia al arrepentimiento humano, nos hace referencia al perdón de Dios. Entonces, el segundo punto es la fuente del perdón. En los versículos del 27 al 34 encontramos que la fuente del perdón es Dios mismo. El Señor Jesús refuerza lo que acaba de mencionarle a Pedro mediante una maravillosa y de las más largas parábolas. Encontramos que dice el verso número 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces encontramos que la fuente del perdón es Dios mismo. Y fíjense que hay una parte muy importante a destacar. Siempre es Dios quien toma la iniciativa para ajustar cuentas con el ser humano. Y lo vemos en el verso número 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos, hace una semejanza al reino de los cielos a un rey, dice, que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién fue el que toma la iniciativa? El rey. El rey buscando estar a cuentas con sus siervos. Entonces, vemos cómo hace la similitud de que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiera hacer cuentas con sus siervos, y de esa manera entendemos que Dios es el que siempre toma la iniciativa en ponerse a cuentas o que nos pongamos a cuentas con Él. En Juan, en el capítulo número 16, en el verso número 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es importante hacer énfasis dice, convencerá al mundo, y en el otro dice, venid luego. Siempre es Dios el que toma la iniciativa. Nunca, en ningún momento, yo puedo ir a Dios a ponerme a cuentas con Él. Nunca va a nacer de mí. Dios siempre me estará llamando por medio de su Espíritu Santo, que mora dentro de mi interior, a estar a cuentas con Él. La deuda de los 10,000 talentos que hace referencia el Señor Jesús en la parábola va más allá de cualquier cantidad a medir. La deuda del pecado también es una deuda muy grande. En cierto modo, es una deuda infinita, pues una injuria al Dios que es infinitamente santo, por mínima que sea, es una injuria en contra de la santidad de Dios. Los 10,000 talentos no ponen un límite, no marca un límite, sino que simboliza lo máximo, una deuda que ningún ser humano puede pagar. Es por eso que el Señor Jesús dice que este rey quiere hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y la deuda de este siervo era tan grande que no tenía con qué pagarla. Era incapaz económicamente para saldar tremenda obligación. Como decimos, era un deudor insolvente. Carecía de recursos para poder pagar esta deuda tan grande. Si Dios hiciera con nosotros según demanda su estricta justicia, seríamos condenados como deudores insolventes. No tenemos capacidad para pagar nuestra gran cantidad de pecados. No tenemos para pagar nuestra gran cantidad de pecados. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 26 dice que el siervo se postra ante el rey y le dice que le tenga paciencia, que le va a pagar todo. Y fíjese cómo hasta ese momento el siervo, no sé si llamarlo, entra en razón o se da cuenta de lo que debe, o posiblemente no quería que el rey lo mandara a cuentas. Es lo mismo con nosotros. Hasta que el Señor nos llama y nos pone a cuentas, entonces es cuando vamos a Él en arrepentimiento. El siervo estaba consciente que su deuda era muy grande, sin embargo, no se preocupó de ella hasta que fue llamado a rendir cuentas. Es normal entre los pecadores el despreocuparse del perdón de sus pecados hasta que reciben la palabra de Dios por medio de un mensaje o a través de una enfermedad, o cuando nos vemos en algún problema o en alguna situación. Entonces es cuando nosotros somos atraídos por Dios a través del mensaje, a través de las circunstancias de nuestra vida, y entonces vamos a Él a rendir cuentas. Entonces la fuente del perdón es Dios mismo. Él siempre va a buscar que estemos a cuentas con Él. Y el inciso B es que perdona la deuda. Perdona la deuda, por muy grande que haya sido, por muy grande que era esa deuda que tenía el siervo, el rey fue movido a misericordia y tiene un profundo sentimiento de compasión que dice, le soltó y le perdonó la deuda. El perdón viene de las entrañas mismas, dice, del rey. El Dios que nosotros tenemos, en el cual creemos, de infinita misericordia, está dispuesto por pura gracia y en virtud de la obra redentora llevada por Cristo en la cruz, a perdonar los pecados de quienes se ponen a cuentas con Él mediante arrepentimiento y fe. Fíjese que el pasaje no nos dice que el rey haya perdonado al siervo porque sabía que el siervo le iba a pagar. No nos dice que el rey haya perdonado al siervo porque haya llorado. El pasaje dice, el señor de aquel siervo
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda del más insolvente queda pagada, cancelada, pero es necesario notar que aún cuando se le perdonó la deuda, no se le quitó el deber del servicio, siguió siendo siervo del rey. Y fíjense cómo me llama mucho la atención. Encontramos también una de las actitudes que regularmente, yo me veo reflejada en eso, porque dice, el Señor de aquel siervo, en el verso 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdonó la deuda y perdonó al siervo. Y el verso número 28, inmediatamente saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. El perdón de Dios es así, es el carácter perdonador de Dios es así. Cuando yo me arrepiento de mi pecado, Él me perdona. Aunque después, terminando mi oración, si usted quiere, vuelva a pecar. Por decir, me enojo con mi esposa, le pido perdón a Dios por haberme enojado con mi esposa, le pido perdón a mi esposa por haberme enojado con ella, pero de momento no pasan ni 5 minutos cuando me encuentro con alguien más y me enojo. Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. No justifico el pecado, no estoy promoviendo el pecado, pero es hablar del carácter perdonador de Dios. El carácter perdonador de Dios. Bien, antes de entrar al tercer punto y el último, quiero comentarles algo de lo que mucho tiempo he estado equivocado. Cuando hablaba acerca del perdón, tenía en mi mente algo así como liberar de la carga. Y romantizaba el perdón, porque en ocasiones lo aplicaba en mi vida y también lo aplicaba en aquellos que me escuchaban y decían, no, es que debes de perdonar para que te liberes de la carga y que tú seas el menos dañado. Pero fíjese que leyendo este pasaje estoy completamente equivocado, o estaba equivocado. Y vayamos al verso número 35. El verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El tercer punto es la máxima del perdón. La máxima del perdón. En nuestra vida diaria puede suceder que alguien a nuestro alrededor siempre tenga una conducta que peque en contra nuestra. No sé, ¿se ha puesto a pensar a usted en cómo peca la gente en contra de usted? O en este caso habla del hermano, estamos hablando de una convivencia como iglesia. ¿De qué manera puede usted pecar en contra mía o de qué manera puedo yo pecar en contra de usted? Levantando un falso, no sé, enojándome con usted o enojándose usted conmigo, pero puede que en nuestro diario vivir pues haya alguien que tenga una conducta que peque en contra nuestra y digamos, ¿sabes qué? No puedo ya con esta persona, no puedo que se comporte así reiteradamente y podemos decir, ¿sabes qué? Ya no soporto más. Pero la máxima del perdón es perdonar como Dios nos perdona. Y lo leíamos ahorita en el verso 32 y en el verso 33, cuando el rey le manda llamar a su siervo y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le pregunta en el verso número 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, cuando yo me pongo a pensar, ya no soporto más a este hermano o a esta hermana, entonces Dios a través de su palabra me pone un alto. Y viene a mi mente todos los pecados que Dios me ha perdonado, una y otra vez y otra vez que voy a Él en el arrepentimiento. Por supuesto que me quedo sin palabras. No puedo más que agradecer a Dios por ese perdón que me da a través de Jesucristo. Y esta parábola tiene una enseñanza del perdón ilimitado de Dios hacia nosotros.
y del perdón que debemos nosotros brindar al hermano que peque en contra nuestra. No un perdón para liberar, no un perdón para que usted o yo nos sintamos bien. Es un perdón porque hemos sido perdonados. En Cristo Jesús hemos sido perdonados. Entonces, es un perdón lleno de misericordia. La gran cantidad y la gravedad de mis pecados perdonados deben de servir para que yo pueda otorgar ese perdón a mi hermano que peca contra mí. Era de esperarse, creo que ustedes y yo estarán conmigo de acuerdo en que era de esperarse que el deudor de 10,000 talentos tuviera la misma compasión por su consiervo que le debía 100 denarios, como tuvo la compasión el rey de él. Era de esperarse, pero vemos que no. Y le dice el rey, siervo malvado, porque vemos cómo la falta de compasión o la falta de perdón es una maldad. Es algo que como hijos de Dios no debemos permitir tenerlo en nuestro corazón. La falta de perdón no debe existir en nuestro corazón. Y estamos hablando del perdón. Yo no quiero entrar en tema que puede ser más amplio, en el hecho de la convivencia diaria, donde hay violencia o donde hay situaciones difíciles de soportar. No, eso ya sería cuestión de verlo en otro tiempo, en otro tema, pero aquí nos está hablando acerca del perdón. Es perdonar a todo aquel que peca en contra nuestra. Este siervo malo debía haber seguido el ejemplo de su Señor. El recuerdo de la misericordia que Dios ha tenido para con usted y ha tenido para conmigo debe disponernos mejor a tener misericordia de nuestro hermano. Entonces, la máxima del perdón es perdonar como Dios nos perdona. Y el inciso B es perdonar para recibir perdón. Perdonar para recibir perdón. Tenemos un Dios que es santo y es justo. Y su misma santidad y su misma justicia le impiden a Él rebajar en un solo punto las exigencias de su santa palabra. Nosotros mencionamos en el Padre Nuestro, en la oración, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdonamos a los que nos deben. Y debemos perdonar de corazón para que ese perdón que nosotros estamos suplicando a Dios también nos sea dado. Recordemos que Dios mira lo íntimo de nuestro corazón. Es ahí el lugar, noten esto, es ahí el lugar en donde se maquina el pecado y la maldad para no perdonar. En el interior de nuestro corazón es ahí donde se maquina el pecado y la maldad para no perdonar. Pero también es ahí adentro de nuestro corazón en donde el Espíritu Santo trabaja para que podamos perdonar y buscar el bien de los demás. Y esto incluye a los que más han pecado en contra nuestra. Es ahí en el interior de nuestro corazón en donde vamos a tener esa lucha, tanto para no perdonar como para perdonar y buscar el bien de los demás. No está hablando Dios del perdón eterno que tenemos por medio de Cristo, sino más bien de un perdón diario, en el diario vivir, en la convivencia con nuestro hermano, con nuestro prójimo, a cada momento que debemos de pedirle a Dios perdón por nuestras ofensas y del perdón que nosotros debemos dar a quienes nos ofenden. Es un perdón recíproco, perdonar para recibir perdón. Así también, dice en el verso 35, así también esto nos indica una advertencia de Dios hacia nosotros que somos sus hijos. Una advertencia donde nos dice, ¿sabes qué? Ten cuidado. Ten cuidado porque si actúas como juez en los pecados de tu hermano hacia ti, entonces yo, dice Dios, podemos parafrasearlo así, voy a actuar como juez en tus pecados de ti hacia mí. Y esto, pues nos guste o no nos guste, así es. Cuando nosotros no perdonamos, actuamos como juez porque estamos emitiendo un juicio y estamos diciendo que es culpable y que no merece nuestro perdón. Y fíjese cómo el perdón
del rey hacia el siervo no eran dos personas que estaban al mismo nivel, porque era el rey y era el siervo. La deuda, aparte de que era mayor, porque eran, dice, 10,000 talentos, pues aparte era un siervo en contra del rey. La deuda que tenía el siervo o el consiervo con el siervo, pues era una deuda a la par y era una deuda menor. Y nosotros, cuando pecamos, ofendemos la santidad de Dios, ofendemos la majestad de Dios, no estamos al nivel de Dios. Y cuando alguien peca contra nosotros, dice, es que no podemos perdonarlo porque me hizo mucho daño. Y sin embargo, queremos que Dios nos perdone. Entonces, 70 veces 7. 70 veces 7 son las veces que nosotros debemos perdonar como una obligación, como un mandato o como usted lo quiera tomar. Ahora sí, que me guste a mí o no me guste, es lo que dice el Señor. Debemos perdonar para recibir perdón. Recuerden que el estándar humano es limitado. Decía Pedro, 7 veces lo debo de perdonar. El Señor Jesús puso el estándar divino y dijo, no te digo 7 veces, sino aún 70 veces 7. Vimos la fuente del perdón, que es Dios mismo. Debemos perdonar como Él perdonó y entender que Dios es el que toma la iniciativa para estar a cuentas con nosotros o que nosotros estemos a cuentas con Él, y vemos cómo perdona la deuda. Y la máxima del perdón es perdonar como Dios nos ha perdonado y también perdonar para recibir perdón. Termino. El rey es Dios. El deudor de los 10,000 talentos soy yo. El deudor de los 100 denarios es mi hermano que peca contra mí. Los talentos, puedo decir, son una medida del pecado. Mis pecados contra Dios son miles, son millones. Día con día, una y otra vez estoy pecando. Posiblemente, fíjese, sucede que en ocasiones no nos damos cuenta las veces que pecamos, porque nuestra misma naturaleza impide que veamos nuestro pecado. Porque justificamos, porque minimizamos y porque decimos, ¿qué de malo tiene? Y es ahí entonces donde no nos damos cuenta de la deuda. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta de la deuda? Hasta que Dios nos llama a cuentas y nos dice, a ver, Víctor, ven para acá. A través de un mensaje, a través de una situación difícil, a través de una adversidad en mi vida, entonces es cuando digo, Señor, perdóname porque he estado haciendo esto que va en contra de tu santidad. Perdóname porque he hablado cosas que van en contra de tu santidad. Perdóname porque he visto cosas que van en contra de tu santidad. Perdóname porque ahora he posteado o he publicado cosas que van en contra de tu santidad. Perdóname porque mi conducta hacia mi esposa o hacia mis hijos es negativa y va en contra de tu santidad. Pero es hasta entonces cuando el Señor nos llama a cuentas y nos damos por enterados del pecado. El mismo pecado lo repito yo una y otra vez, y las veces que yo acudo a Dios, Él me perdona. La preciosa sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y el mismo Cristo es mi abogado delante del Padre. Estoy libre de deudas, libre de esa pesada deuda, que yo soy insolvente de pagar. Tomando este pasaje como base, podemos decir que el perdonar a mi hermano no es una opción, sino un mandamiento, es un deber. El pecado es una realidad, y así como el hermano peca contra mí, del mismo modo yo peco contra Dios y contra los demás. Cuando te parezca difícil perdonar, cuando se repitan los mismos comportamientos y los pecados de tu hermano hacia ti, piensa en el perdón que Dios te ha dado. Yo debo de pensar en el perdón que Dios me ha dado. Piensa en cuántas veces Él nos ha perdonado. Y piensa que Él está dispuesto a perdonar. Todos
somos deudores de 10,000 talentos y lo que nos deben son solo unos cuantos denarios. Perdonemos para ser perdonados. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Vamos a orar. Señor, agradezco tu palabra, agradezco al Espíritu Santo, que es el que nos provee. Gracias por la salvación que tenemos a través de Jesucristo, por su obra redentora en la cruz. Y Señor, en esta noche pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están viendo y escuchando este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, como ha obrado en mi vida, para que podamos perdonar, Señor, así como tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne en nuestro sentir, que gobierne en nuestras actitudes, que gobierne en nuestra conducta hacia nuestro hermano, que podamos perdonar de corazón, que podamos perdonar con misericordia, porque estamos capacitados no en nuestras fuerzas, sino estamos capacitados porque mora en nosotros el Espíritu Santo y tenemos el poder para hacerlo. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos. Gracias por tu iglesia, gracias por nuestros pastores, sigue bendiciendo sus vidas, la vida de sus familias y las familias de nuestra iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.